Bien, vamos a ir entonces a la palabra para el día de hoy. Como usted habrá visto en la publicidad, el gran final. Hemos llegado al final de esta carta. Entonces hoy estamos ya en el gran final, por eso el nombre o el subtítulo del mensaje del día de hoy es el gran final. Estamos en la parte número 36. 36 semanas trabajando esto que ha sido tan enriquecedor para nosotros y para la iglesia. Y tiene un subtítulo que es: y en breve Satanás será aplastado bajo vuestros pies. Y como hemos dicho cada uno de estos 36 domingos, recomendación que hacemos a la iglesia, que sea el método de estudio de la palabra, estudiar los libros en su contexto, no temas aislados, sino estudiar la palabra de una manera expositiva, versículo por versículo, siguiendo el orden, la secuencia, para obtener lo mejor y toda la riqueza que tiene cada libro de la Escritura. Como les decía, hemos llegado ya al final de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, pero en definitiva a todos los cristianos de todas las épocas y de toda la historia. Así que es para usted, esta carta está pensada en usted. 16 capítulos hemos visto que hablan en cuanto a la obra de la cruz, el Evangelio de Dios y cómo debemos vivir como creyentes, como cristianos, cómo debe vivir un verdadero cristiano que ha sido justificado por la fe, por la sangre y la obra de Jesucristo. ¿Por qué le pusimos el gran final? Usted habrá experimentado, sobre todo las madres o los padres, cuando se van y dejan a los hijos en la casa, le damos un montón de recomendaciones, pero lo último que usted le dice es como lo que usted considera más urgente, ¿no? Y cerrar el gas. Y no te olvides de darle comer al perro. No sé, las cosas más importantes es lo último que uno dice, ¿no? Y medio que Pablo va a hacer eso con esta carta. Medio que nos va a dejar al final lo más urgente, o al menos lo que él desea que los oyentes podamos retener con mucha minuciosidad. Y vamos a leer Romanos 16, 17 al 20 primeramente. Dice aquí Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí estamos viendo dos recomendaciones principales del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Son dos temas de mucha importancia y básicamente es: tengan cuidado con los que causan divisiones, y otra cosa muy importante es que Satanás va a ser aplastado al final de todo. Entonces tenemos dos puntos que vamos a trabajar en esta mañana. Era urgente, era menester de los cristianos mantenerse unidos, sin divisiones. Fíjese, son las dos recomendaciones que mamá o papá le dice a los niños al dejarlos en casa. Manténganse unidos, sin divisiones, y cuiden la iglesia de los que quieren pervertir la doctrina. Esa es una recomendación. Les dije que era para todos los cristianos de todas las épocas, para todas las iglesias de toda la historia. Es para nosotros. Tengan cuidado con los que pervierten la doctrina y causan divisiones. Y segundo, mantenerse en la esperanza de que Satanás va a ser aplastado, es decir, el final está asegurado. En otras palabras, nosotros ganamos. Dígame si no es maravilloso saber que si usted va a empezar un partido, con los que les gusta el fútbol, ver un partido y está nervioso hasta el último minuto porque le pueden hacer un gol en el último minuto. Imagínese empezar el partido sabiendo que usted gana. Dígame si no va a estar relajado. Dígame si no va a estar seguro en todo lo que usted hace.
Bueno, eso es lo que nos está diciendo. La Biblia te dice, Satanás va a ser aplastado. Nosotros ganamos. Todo lo que estamos viendo, sí, está bien, pero nosotros ganamos. Por eso dice el Evangelio que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, con esa tranquilidad, con esa paz que nos da el Evangelio, es que nosotros tenemos que enfrentar todas las situaciones de la vida, de la iglesia, de la familia, del matrimonio, con los hijos y todo lo que nosotros administramos aquí en la tierra. Pero primero vamos a ver la primera advertencia, que es mantenernos sin divisiones, sin dividirnos, cuidarnos de los que ponen tropiezo en cuanto a la doctrina. Pablo, por 16 capítulos, nos ha hablado de lo que es el Evangelio, de sus doctrinas principales. Primeramente nos habló de la justificación por la fe, nos ha dado los primeros capítulos la justificación por la fe, después nos habló de la santificación a partir del capítulo 12, ¿no? Empezó a hablar de cómo tenemos que vivir los cristianos y terminó hablando de la glorificación, que es donde vamos a terminar glorificados, vamos a terminar igual al Señor Jesucristo, con el mismo cuerpo que recibió el Señor Jesucristo. Imagínense que esto es todas buenas noticias, por eso todo lo que hablamos, lo que dice el Evangelio y se le dice al Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Pero la advertencia es presten atención porque van a venir intentos de división. Esto es para que si algún día el pastor Walter no está más y los pastores que sigan con esta iglesia en un futuro, porque esta iglesia no se va a terminar cuando se muere el pastor Walter, esta iglesia va a seguir. Acá van a seguir los jóvenes, los niños, y se van a levantar hombres y jóvenes que van a seguir la iglesia hasta que el Señor diga, hasta que Él venga. Entonces, que cuando no esté el pastor actual y haya otro pastor, ustedes sepan que hay que tener cuidado siempre. ¿Sí? Pedro decía, yo me voy, pero están las advertencias. Van a venir ataques, van a venir intentos de división, van a venir personas, y eso es lo que Pablo quiere advertirnos. Dice, van a buscar dividirlos. Van a querer poner tropiezo a la doctrina enseñada. ¿Qué doctrina? Todo lo que ha hablado la carta de los romanos. Todo lo que acabo yo de darles en 16 capítulos, dice Pablo, van a venir ataques contra lo que yo les he enseñado. Entonces, a eso hay que tener cuidado, hay que estar atentos. Y dice Pablo, ¿qué hay que hacer con estas personas? O sea, la iglesia tiene que estar advertida. ¿Quiénes van a traer los ataques de las tinieblas? Personas. No van a venir así demonios volando, no, son personas. Por eso es que nosotros nos tenemos que observar, nos tenemos que probar, tenemos que discernir, dice la Biblia, pesen los espíritus. ¿Con quién hablo? ¿Quiénes son? ¿Con quién me junto a tomar el té? ¿Con quién tomo los mates? ¿Qué hablamos cuando estamos reunidos? Todo eso hay que tener cuidado, dice Pablo. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Dice identificarlas, y después el consejo es apártese de las personas. Apártese de toda persona que quiera causar división en cuanto a la doctrina que ha sido enseñada en la iglesia. Entonces, no se ponga a discutir, no se ponga a pelear con ellos, identifíquelos, y si lo invitan a tomar el té, dígale, no, gracias. Eso es lo que nos está diciendo. Y ese es un consejo que parece sencillo, pero que muchos no se animan. Es que si no iba a tomar el té, se iba a ofender la persona. Hermanos, no importa si se ofende la persona, si se siente bien, si se siente mal. Acá tenemos una orden de cuidarnos de las divisiones que vienen en cuanto a la doctrina. Y Pablo dice cómo operan estas personas y nos empieza a advertir. Son dos advertencias. Una advertencia y una afirmación, que es la de que Satanás va a ser aplastado en breve. Entonces, Pablo dice que estas personas no sirven al Señor Jesucristo. Que aquellos que quieran traer divisiones por medio de la doctrina no sirven a Jesucristo sino a sus propios vientres. ¿Qué quiere decir que sirven a sus propios vientres? Significa que solamente andan en el cristianismo para sentirse bien ellos. Ellos son cristianos para satisfacer sus apetitos de predicar. O sea, no es más importante cómo yo me quiero sentir. No es tan importante cómo yo me tengo que sentir realizado. Yo quiero ser predicador para sentirme que he logrado mi realización. No, eso no puede ser lo primero, no puede ser lo que yo busco. Nosotros, y vamos a ver toda la vida, gente que quiere predicar, hablar y ser escuchado, y gente que se ha dado cuenta que hay gente que quiere ser escuchada. Que lo único que le interesa es que lo escuchen. No escuchan, pero ellos quieren sentirse escuchados, hermano, ahí donde tenemos que prender todas nuestras alarmas. Anhelan sentirse obedecidos. Hay gente que anhela liderazgo para sentir que alguien los obedece.
Es la motivación incorrecta para servir al Señor. A eso se refiere cuando dice solamente les interesa su propio vientre. Quieren alimentarse ellos, quieren sentirse ellos realizados. Esto es para que podamos discernir en el liderazgo o la gente que quiere llevar adelante la palabra del Señor. Gente que quiere ser seguidas. Necesitan que los demás piensen bien de ellos, que ellos saben mucho, que ellos son muy espirituales. Eso nos puede pasar a todos, mi hermano. Que todo el mundo piense que soy espiritual. No quiero mostrar mis debilidades. No quiero mostrar que yo también peco. Esas son las cosas que, cuando una persona es demasiado perfecta, hay que dudar. Y esta persona no peca, esta persona no es débil, nunca tiene necesidades, parece que no, porque no existe tal persona. Nada más que no se ve, pero hermanos, todos tenemos necesidades. Acá todos nos bajoneamos, acá todos a veces dudamos, acá todos nos pasan cosas. Tenemos que saber cómo somos los seres humanos. Pero estos son algunos tips que nos da Pablo para poder descubrir a futuro cuando se vaya a levantar alguien que quiera traer división dentro de la congregación. Entonces necesitamos saber que todo liderazgo que no busca primeramente el reino de Dios y su justicia y busca agradarse a sí mismo es un liderazgo peligroso. La carta de Romanos comienza con Pablo presentándose de una manera. Pablo dice esclavo o siervo de Jesucristo. Así empieza él. Siervo de Jesucristo. Pablo no se servía a él, servía a Jesucristo. Y si usted anhela obispado, si usted anhela servir al Señor, si usted anhela predicar el Evangelio, tiene que ser lo primordial. Predicamos no para sentirnos bien nosotros. Predicamos no para sentirnos realizados. Predicamos para servir al Señor. Y si el Señor es la prioridad, no voy a trastocar el mensaje por caerle bien a las personas. No voy a corregir mi mensaje para ganar más gente. ¿Por qué? Porque ahí es donde salta lo que Pablo quiere que nosotros veamos. No se trata de cuánta gente yo amontono en un galpón. No se trata de cuánta gente me quiere y me aplaude y habla bien de mí. Se trata de si yo predico el mensaje que fuimos llamados a predicar. Con el amor, con la bondad, con el conocimiento, no haciendo daño, por supuesto, no a cualquier precio o cualquier costo, pero el mensaje tiene que ser el mensaje del Evangelio. Por eso Pablo está advirtiendo, van a venir divisiones en cuanto a la doctrina. Va a venir ataque contra la doctrina que yo les he enseñado. Por eso me parece fundamental que hayamos, el primer libro que hayamos trabajado de una forma sistemática o expositiva sea la carta a los Romanos. Porque es como el fundamento. Porque ahí ponemos el fundamento de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Y ahí tenemos un panorama general. Entonces, estas personas que van a venir o que pueden venir quieren sentirse realizados a costa de las personas. Y no quieren agradar a Dios a costa de ellos, porque ese es el Evangelio. El Evangelio se trata de agradar a Dios a costa mía. Yo al último, no yo primero. Yo al último. Si alguien tiene que acomodar algo, no es el Señor Jesucristo, soy yo. No voy a acomodar la palabra porque a mí no me gusta. De hecho, eso hacen las religiones. Tachemos el versículo. Saquemos esa doctrina que no me gusta. Yo me tengo que acomodar a la doctrina del Señor. Es por eso que si un mensaje está cargado de psicología, de motivación y de emocionalismo, acarrea mucha gente. O sea, eso es lo que está pasando muy asiduamente hoy. ¿Qué hacemos? Le metemos psicología y motivación porque eso trae gente. Entonces, fíjese, negociamos el mensaje para que venga mucha gente. Eso es lo que está pasando, lo que estamos viendo hoy en el mundo. Yo hago esta pregunta, si el mensaje de Cristo te hace ser perseguido, piensa en esto, el Señor Jesús nos dijo, los van a aborrecer por causa del mensaje, los van a aborrecer por mi causa. Y yo les hago esta pregunta, si el mensaje que predicás te hace ser perseguido, hace que las multitudes, en lugar de seguirte o aplaudirte, te critiquen, ¿seguirías predicando el mensaje? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si de repente todos te dan vuelta la cara y dicen, no, no te queremos escuchar, ¿usted qué haría? ¿Se vuelve un motivador para seguir el ministerio, entre comillas? ¿O sigue predicando el mensaje? Todo líder, todo predicador, todo cristiano se va a encontrar con esa situación, con la tentación de modificar el mensaje. ¿Para qué? Para sentirse más cómodo. Porque sinceramente
Nadie se siente bien cuando lo rechazan, cuando no lo quieren oír, cuando le cierran la puerta, cuando la gente no quiere escuchar la verdad de Dios. Todos nos sentimos mal. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que estas recomendaciones de Pablo son fundamentales. ¿Qué tipo de mensaje nosotros vamos a predicar? Entonces esta gente que dice que busca su propio vientre, buscan su propio beneficio, no quieren hacer eso, no quieren mantenerse en el mensaje. ¿Y qué van a hacer? Van a modificar el mensaje. Ellos predican según la reacción de la gente. Hermanos, usted va a visitar casas donde la gente va a tener una reacción. Y le quiero decir a todos los que acepten el desafío, que van a visitar gente que muchas veces los va a rechazar en sus propias caras. Ustedes van a estar predicando el evangelio y la gente los va a estar rechazando y tal vez les digan no vengan más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar el mensaje? ¿Lo vamos a modificar? ¿Lo vamos a negociar? ¿O nos mantendremos firmes? Entonces, hoy en día hay un mensaje que te hace millonario. Hoy en el mundo religioso hay un mensaje que te hace millonario, porque es el que busca la mayoría y uno que no lo hace. Hay un mensaje que no da rédito, hay un mensaje que no te va a hacer millonario sencillamente porque son pocos, lo dijo Jesús, los pocos que hallan la puerta y el camino angosto. Ya lo advirtió el apóstol Pablo y todo el evangelio. Harán mercadería de la gente. O sea, habrá un mensaje para recaudar dinero, habrá un mensaje para hacerse millonario y rico. Eso es lo que está advirtiendo el evangelio. Harán mercadería de vosotros. ¿Qué vamos a hacer? Mire, acá Jesús empieza a traer claridad. Vamos a Mateo 7:14. Dijo Jesús, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Imagínense, puerta estrecha, camino angosto. Está hablando de incomodidad. No está hablando de que usted, soy cristiano, todo me va bien, nadie me rechaza. Es más, cuando todo el mundo te aplaude, revisa tu mensaje. Jesucristo dijo, los van a aborrecer, no los van a querer escuchar. Entonces, cuando todo el mundo te aplauda, cuando todo el mundo te celebre, es más, me animo a decir esto, algo estamos haciendo mal. Pastor, es así de extremista, es así el evangelio. Pasa que muchos cristianos se inventan un evangelio y se acomoda a la gente. Pero mi hermano, nosotros queremos predicar el evangelio verdadero, porque hay gente que está ya destinada a oírnos. Y sabe que las veces que vamos y predicamos, estamos buscando esas perlas de gran precio, esa gente que ha sido escogida por el Señor y que tal vez en la primera casa no te oyeron, en la segunda no te oyeron, en la tercera te oyeron, porque ahí estaban los escogidos. Se le dijo a los discípulos, vayan y prediquen, pero en las ciudades donde los rechacen, sacudan sus sandalias y sigan el viaje. No se vuelvan a casa a deprimirse. Sigan predicando, porque los van a encontrar las perlas de gran precio. La Biblia nos enseña en ciertas figuras, había una moneda que se había perdido, había una oveja que se extravió, hermano, había una perla que todo el mundo quería encontrar. Y de eso se trata el evangelio. Vos sos una perla que fue encontrada. Hermano, estábamos perdidos. Y alguien nos encontró, Cristo, a través de alguien que nos mandó a predicar el evangelio. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, pero sepamos que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Y es incómodo caminar por ese camino. Para el hombre y para su carne, para nuestra carne es incómodo. Así que no tenemos que estar refunfuñando, enojados, deprimiéndonos permanentemente. Algo está pasando. Y mire, ahí hay una gran depresión cuando los cristianos nos encerramos y no hacemos para lo que fuimos llamados y enviados. Fuimos llamados a servir al Señor, no fuimos llamados a ser participantes de un teatro, de mirar, de venir un domingo y ser espectador. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es haber sido lavado por la sangre de Cristo, pero aceptar la gran comisión que nos ha sido dada, que es llevar el mensaje. Hay que llevar el mensaje. Allí es donde vas a encontrar la confrontación. Ahí es donde te vas a sentir incómodo. Pero mi hermano, ahí es donde están las perlas. Ahí está donde está la oveja perdida. Ahí está donde está la dracma. Ahí está lo que nos mandaron a buscar. La pregunta es, ¿cuántos aceptan el desafío?
Claro que en Cristo hay vida abundante. Claro que el Señor nos ha prometido salvación y vida eterna, pero al mismo tiempo es un camino de incomodidades. Y hay que saber convivir con esto. Algunos no quieren la incomodidad. Recién lo cantamos. ¿Cómo recibiré, Señor, el bien y el mal rechazaré? Es una locura. Me gusta cuando el Señor me provee, me gusta cuando el Señor me sana, cuando el Señor me mantiene, pero no me gusta cuando me rechazan. No existe eso. Eso para un cristiano es parte del camino. La incomodidad, la puerta estrecha, el camino angosto, y vivimos y es así el mundo. Vamos al cine, no se puede ver nada. Te prende la televisión y es todo lo contrario a la palabra de Dios. Hablas con tus compañeros de trabajo, están todo el día hablando de inmoralidades. Claro que es incómoda la vida. Los que ven noticias, los que les gusta la política, vemos las naciones, vemos a Satanás controlando todo el mundo de la política, de la economía, de la educación. Cada vez se ataca más el diseño del creador divino. Es incómodo. Cuando vemos todo lo que se ve y cómo el ser humano se está torciendo cada día más, es incómodo, es entristecedor. Si no tienes angustia por ver el mundo, algo necesitas, algo tiene que pasar. No puede ser que nos sintamos cómodos en este mundo. Si usted y yo nos sentimos cómodos en este mundo, preguntémonos, como dice el Evangelio, fíjense si están en la fe. Porque si le gusta el mundo, tiene ganas de estar ahí en el mundo y quiere disfrutar del mundo, pregúntese si realmente usted está en Cristo. Las bienaventuranzas son para eso, para animarnos, para decirte, está bien, vas a ser perseguido, te vas a afligir, el mundo va a reírse, vos vas a estar llorando, pero son bienaventurados. Sepan esperar, porque Pablo les está diciendo, y en breve Satanás va a ser aplastado debajo de vuestros pies. Esa es nuestra esperanza. A mí siempre me gusta explicar que una cosa es fe y otra cosa es esperanza. Fe tiene que ver para obtener lo que ya se nos dio en la cruz, pero esperanza para obtener lo que va a hacer el Señor en esta tierra. Su próxima venida, su parusia, Él va a venir a la tierra, Él va a gobernar las naciones de la tierra, cosa que hoy todavía no vemos. Todo lo que se había salido de la órbita del dominio del Señor va a volver a estar bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo vamos a ver. A eso se refiere Pablo cuando dice, en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Está hablando del sistema, porque Satanás ya fue vencido en la cruz, no es que lo tiene que vencer, ya fue vencido en la cruz, pero ahora todo va a ser reunido en Cristo y todo va a venir bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro que es un mundo incómodo, pero tienes que ser luz, tienes que hablar, tienes que tomar decisiones. Y sobre todo, dice Pablo, observen a los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina. ¿Qué doctrina? Ya dije, los capítulos anteriores de todo lo que Pablo nos habló. Mire, la iglesia de Roma andaba muy bien, era una iglesia que andaba sobre rieles. Hay muchas iglesias que se muestran los errores, los problemas que tenían, como Corintios, por ejemplo, pero dice Pablo, mire, vamos a Romanos 15:14. Esto lo vimos la semana pasada. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que para amonestar hace falta tener bondad y conocimiento. Bueno, Roma tenía eso. La iglesia, Pablo está diciendo, ustedes están todos llenos de bondad y de conocimiento. De tal manera que ustedes sí se pueden amonestar unos a otros. O sea, es un halago de Pablo a la iglesia. Y en Romanos 16:9, que es el que estamos viendo ahora, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Cómo eran los romanos? Obedientes. Es la iglesia que todo pastor quiere pastorear. Los hermanos llenos de conocimiento, llenos de bondad y obedientes, todos obedientes. ¿Quién no quiere pastorear una iglesia así? Pero por eso mismo viene la advertencia. Y ninguna congregación tiene que relajarse en cuanto a los peligros que están latentes. Le habrá pasado en su vida individual, que usted dice, oh, estoy re bien, se relaja un poquito y ya vino el ataque de las tinieblas. Cuando usted menos se lo esperaba, termina pecando. Y dice, ¿de dónde vino eso? Porque nos relajamos, porque nos sentimos fuertes por un tiempo, nos empezamos a relajar y ahí vienen las tinieblas. Es toda la figura del Israel del Antiguo Testamento que está allí para que nosotros tomemos consejo. Hechos 20:29. Acá siguen las advertencias. Mire los apóstoles cómo advertían a la iglesia.
Hechos 20, 29 y 30. Ellos estaban preocupados por lo que iba a pasar después de su partida. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjese, de ustedes, de entre ustedes, acá también, como siempre digo, somos todos sospechosos. Dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Otra vez, su propio vientre. Quieren sentirse seguidos, quieren sentirse... Mire, por eso tenemos que ir en contra del personalismo. Yo, hasta como pastor, lucho con eso. No me gusta ser personalista, no me gusta ser yo el ejemplo de todo el mundo, aunque debemos ser ejemplo, pero tácito, pero no podemos estarnos siempre poniendo de ejemplo frente a los demás. Entonces, todo eso debemos cuidarnos. ¿Qué característica tiene esta gente? El yo. La gente peligrosa es el yo. Yo esto, yo el otro, yo aquello, yo esto, a mí. Todas esas dos palabras hay que prestar atención cuando las escuchamos muy seguido. Mucho mí, mucho yo, prenda alarma, porque cuando ya somos demasiado personalistas, se empieza a ver que hay un poquito de orgullo saliendo por las fisuras. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como dijimos recién, a este tipo de personas les gustan ser respetados. Porque ¿cuál es el objetivo suyo y mío? Es que la gente siga a Cristo y no que la gente nos siga a nosotros. Lo dijimos hace unas semanas. ¿Cuál es el objetivo de los predicadores? Tratar de desaparecer del púlpito y que la gente quede cara a cara con Dios. Lamentablemente cada vez se ve menos eso. Lo que necesitamos es que el hombre desaparezca, como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que crezca Cristo. Eso tiene que ser nuestro trabajo todos los días. Salirnos nosotros. Yo creo que los pastores y el liderazgo en gran parte de la iglesia del mundo tiene que devolverle la iglesia al Espíritu Santo. Porque tenemos ese riesgo, ¿no? Corremos ese riesgo de nosotros tomar el control de la iglesia y el Espíritu Santo no te va a hacer resistencia, se corre. Entonces tomamos nosotros, eso pasa en tu casa, puede pasar en tu casa cuando vos querés convertir a un miembro de tu familia a toda costa, vos querés hacer la obra y no dejás que el Espíritu Santo trabaje. Fíjese, así de difícil es para la iglesia también. Tenemos que tener cuidado, deje que el Espíritu Santo haga la obra, se toma su tiempo, los tiempos del Señor son perfectos. Si fuera por nosotros todo sería más rápido. Si fuera por nosotros ya quisiéramos tener lo que queremos, pero el Señor dice, es a mis tiempos, yo lo voy a hacer. Ustedes lo único que tienen que hacer es manténganse orando, manténganse creciendo, que Cristo se esté formando en ustedes, que no falte la fe y que no falte la esperanza y no falte el amor. Manténganse allí, dice el Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos esperar los tiempos del Señor. Después vamos a ver iglesias, y se ven iglesias donde es más un culto al líder que a Cristo. Y se habla del líder y que el líder esto y que el líder aquello. Y se habla más del líder que de Cristo. Hermano, siempre hago la aclaración, no nos vayamos al otro extremo que no respetamos a nadie. Pero mi hermano, el centro es Cristo. Esta reunión es Cristo, es para Cristo. Yo no estoy predicando yo. Se supone que tiene que predicar Cristo en esta mañana por su Espíritu. Y que el glorificado sea Cristo y no el líder. Otras iglesias han caído en el error del culto a la denominación o a la institución. Que nosotros somos bautistas y que nosotros somos pentecostales, y que nosotros somos metodistas y que nosotros venimos de tal línea y nosotros somos reformados. Ojo con eso, con el culto a la denominación. Porque después nos terminamos dividiendo porque yo soy de una línea y el hermano es de otra línea. Eso hay que tener cuidado, crear un culto a la organización más que a Cristo. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces no se trata de lo lindo que podamos hablar, sino del ejemplo de vida que llevamos. ¿Qué tengo yo que ver de los ancianos de una iglesia? De los líderes, de los que nos predican. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cómo es su ejemplo de vida? Usted conoce a veces, mire, nosotros a veces respetamos más predicadores que viven a 12.000 kilómetros de nuestras vidas que no sabemos ni cómo son sus vidas. Pero yo lo escuché por internet. No sabemos si respeta a la esposa, no sabemos si le debe al verdulero, no sabemos si paga sus deudas, no sabemos si es moral, pero nosotros como lo vimos en internet y tiene muchos deditos arriba, debe ser de Dios.
Y respetamos todo. Y no estoy diciendo que no podamos escuchar, lo que estoy diciendo es que tenemos que discernir. Que por eso Dios diseñó las congregaciones locales para que convivamos y nos veamos. Porque acá donde nos vemos el carácter, acá nos vemos cómo somos realmente, porque convivimos, porque nos vemos, porque nos sentamos en una mesa. Y eso es importantísimo. Para eso existe la iglesia local. Si no, Dios hubiera hecho algo así tipo como la pandemia, todos nos congregaríamos por YouTube y no haría falta nada más en la vida. No, pero esto se trata de comunidades de vida, donde nosotros podemos vernos, tantearnos. ¿Y esto por qué se lo estoy diciendo? Por lo que Pablo nos ha dicho, que van a levantarse a veces hombres dentro de nosotros. Tenemos que ver, por eso hablábamos en la célula unida el otro día, hablamos de la mujer la semana pasada, la posición de la mujer en la iglesia, hablamos del varón, cómo el hombre debe respetar a su mujer, tratarla bien como vaso más frágil, no tenemos que ser autoritarios y déspotas, porque todo eso puede estar hablando de una vida que no está alineada con el Espíritu Santo, porque podemos predicar muy bonito, pero ser un ogro en la casa. Y eso es lo que tenemos que ver. Revisemos, no, es para que corrijamos nuestras vidas. Si mi carácter no está alineado con el Señor, yo tengo que trabajar allí. Y si tengo que buscar ayuda, busco ayuda. Segunda de Pedro 2:1, fíjese, está Pedro, lo dice Pablo, lo dicen todos los apóstoles, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y mire, si la iglesia es como la de Roma, que estaban llenos de conocimiento, no van a entrar las herejías destructoras, porque la iglesia va a tener conocimiento. Ahora, dice, ¿quiénes eran engañados? Los ingenuos. ¿Por qué? Porque yo no estudio y recibo la palabra según la cara del predicador. Entonces ahí es donde se comete el error. Tenemos que revisar si lo que se nos predica está bien, es sano o está mal intencionado. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, porque nadie puede meterse a invadir el lugar del Espíritu Santo haciendo todo mal y que no venga destrucción repentina. Así que nosotros tenemos, pero mientras tanto tenemos que hacerle caso al apóstol Pablo. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí hay uno de los motivos de por qué tanta gente en el mundo no quiere saber nada con los cristianos y los evangélicos, porque todas esas doctrinas que han aparecido a través de la teología liberal, lo único que han hecho es que los incrédulos blasfemen el nombre del Señor por el comportamiento de los cristianos. Pero si vos sos cristiano, ¿cómo puede ser que estés robando? Pero si vos sos cristiano, ¿cómo puede ser que estés mintiendo? Ese es el problema. Y después como iglesias, las iglesias teniendo actividades o actitudes, comportamientos reprobables, vergonzosos. Es por eso y por esa causa que durante la historia de la iglesia se pusieron topes o paredes doctrinales que nosotros las conocemos como confesiones de fe, credos y catecismos, y que en un futuro vamos a ir compartiendo con la iglesia. Tenemos que trabajar confesiones, los fundamentos de nuestra fe, los credos, tenemos que ver el catecismo y tantas cosas que son el fundamento de nuestra doctrina, topes para que la iglesia no se desvíe. Y para que a estos falsos maestros no les sea tan fácil meterse con las herejías destructoras. Porque un pueblo entrenado y enseñado en la palabra no es fácilmente engañable. Mire, las falsas doctrinas son muy sutiles. Me encontré con una en esta semana que justamente es una frase que he escuchado durante toda mi vida. ¿Quién no escuchó? Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Quién no escuchamos esa frase? Se han escrito libros sobre eso. Hasta tengo un libro con esta frase. Es una frase de Aristóteles. Esto lo dijo Aristóteles primero. Y hacía todo, ¿por qué? Porque los griegos hacían el énfasis en el conocimiento. Cambia tu manera de pensar, estudias, vuélvete un filósofo y cambiará tu manera de vivir. Eso es lo que decía Aristóteles. Pero muchos pastores cristianos tomaron esto y lo trajeron, se metió esta idea en la iglesia y pasó lo que pasó. Mire, ¿cómo me di cuenta yo? ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque me acordé de Romanos 7:18. Dije, esto es mentira. Yo hace muchos años pensé que eso podía ser verdad. Es más, tal vez lo tengo que haber mencionado alguna vez como bueno. Pero ¿sabe cómo me saltó ahora? Porque me acordé de Romanos 7:18. ¿Me acompaña? Vamos a ver si es verdad o es mentira lo que dijo Aristóteles. Dice, yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien.
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En otras palabras, el pensamiento es correcto, pero el cuerpo no le responde. ¿Se siente identificado con eso usted? Yo sí. Yo quiero hacer las cosas bien. Muchas veces no las hago. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, mire con qué se encuentra Pablo, con una ley. Dice, me encuentro con una ley. Mi problema no es filosófico, dice Pablo. Yo pienso bien, yo sé lo que está correcto, yo conozco la palabra de Dios, yo sé lo que está bien y tengo que hacer, pero muchas veces mi cuerpo no me responde. Entonces, él encuentra ¿qué? ¿Con qué se encuentra en su vida? Con una ley. Dice que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior para Pablo? El alma, el espíritu, el corazón. Él estaba alineado en su corazón. Él no tenía un corazón retorcido. Dice el Señor que nos dio un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de nosotros. Eso pasó en la justificación. El Señor renovó tu corazón. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está esa ley? Él se encontró con una ley. ¿Cuáles son los miembros? Este cuerpo que todavía no es redimido, no es glorificado. Por eso Pablo termina con la glorificación de nuestros cuerpos. Usted y yo tenemos que saber que hay una ley todavía en nuestros cuerpos que nos lleva o que nos da una inclinación al pecado. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí. Ahora mi pregunta, ¿usted lo habrá experimentado o soy yo el único? Porque yo he experimentado que muchas veces mi carne, mi cuerpo, en el sentido de mi cuerpo, no quiere hacer lo que mi hombre interior tiene ganas de hacer. Sé la palabra, sé lo que tengo que hacer, sé cómo hay que hacerlo. Y muchas veces esta ley que aparece en mí no me responde. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo bueno es que hay respuesta. Pablo tiene la respuesta. Pablo dice, no es que si cambias tu forma de pensar va a cambiar tu manera de vivir. Tienes que conocer el mensaje de la cruz. Tienes que entender cómo el Señor solucionó. Y acá la respuesta está cuando Pablo dice, gracias doy a Dios el Padre por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la respuesta. ¿Cómo hago para que este cuerpo no me lleve constantemente al pecado? La respuesta se llama Cristo Jesús. La respuesta se llama Él en mí, la esperanza de gloria. Esa es la respuesta. Cuando yo aprendo, cuando yo entiendo que Él me ha dado a Jesucristo, entonces la ley del pecado y de la muerte es anulada o contrarrestada por la ley del Espíritu de vida, que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Esa es la batalla de todos los días. Así que yo mismo con la mente, dice Pablo, ahí la mente es corazón. Él tiene un corazón recto. Él tiene un corazón nuevo y renovado que el Señor le ha dado. Dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ahí todavía sirve a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene que morir y resucitar, o en su defecto ser transformado para ser glorificado y ya no tener más problemas con esa ley. Esa ley habita todavía en nuestro miembro. Y esa ley se vence solamente por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hermanos, fíjese cómo es tan sutil que hasta los pastores han caído presos de cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Que puede ser cierto en una parte, pero no es cierto del todo. Fíjese, sutiles herejías que se meten. ¿Qué pasó? Hubieron personas que pensaban que solamente por leer y estudiar, ¿y qué le decía Pablo? Eso no tiene, mire, nada de eso que ustedes buscan, le decían los fariseos, tiene poder contra los apetitos de la carne. No van a poder vencer. No es estudiando mucho. Los fariseos sabían mucho, se la sabían de memoria a la ley. Pero ellos no vencían. De hecho eran, como les decía Jesús, sepulcros blanqueados. Ustedes no tienen victoria contra el pecado porque ustedes lo único que hacen es leer. Y presta atención, no estoy diciendo que no hay que leer y estudiar. Esto se trata de la gracia de nuestro Señor Jesucristo operando en mí. Ese es el poder del mensaje de la cruz. ¿Habrá gente aquí en esta mañana que le interesa tener victoria sobre el pecado? Entonces este mensaje es para nosotros. Porque a veces los cristianos hacen como sus propias culturas, ¿no? Y hay cosas que pasan a ser parte de su vida cultural cristiana
con ciertos comportamientos, prácticas, pecados que ya no les llaman la atención, pero las tienen. Y como la tuvieron por 10, 20 años, dicen debe ser así. Entonces todo eso tiene que ser revisado a la luz del evangelio que predicamos. Entonces yo necesito que Cristo sea el poder en mí que se traduce en santificación. No es solamente por filosofía, es el poder de Cristo en mí. ¿Qué dice la Escritura? Dice, Cristo en mí es santificación, Cristo en mí es sabiduría, Cristo en mí es redención, Cristo en mí es justificación. Por eso es una vida de comunión con una persona, no es una doctrina aprendida. La doctrina nos empuja a una vida de comunión con el Señor. La doctrina es importante, pero sola no sirve. La doctrina me tiene que empujar, me tiene que llevar a una vida de amor con el Señor y de que yo no peco, no porque lo dice la Biblia, yo no peco porque amo al Señor. Ese es tu norte, tu objetivo. Porque corremos el riesgo de no pecar por miedo al castigo, no peco por miedo a que va a decir mi familia, no peco por miedo a la sociedad, no peco. Esos son niveles de contención naturales y humanos. Pero nosotros no debemos pecar por miedo a lo que va a decir el pastor, los hermanos. Nosotros no pecamos porque amamos al Señor. Porque vamos a ofender al Espíritu Santo. Esa tiene que ser la motivación de por qué no queremos pecar. Y si esa no es la motivación, debemos volver a lo que dice Apocalipsis. Vuelvan al primer amor. Volvamos al primer amor. Volvamos a enamorarnos del Señor. Volvamos a hacer que lo importante y principal no es que yo sepa mucho, lo importante y principal es que yo ame al Señor, porque amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el tema es el amor. Hermano, esto es para que nos direccionemos. Tal vez usted está haciéndolo bien, pero necesitamos decirlo, porque necesitamos ser direccionados en asegurarnos de que estamos bien. Siempre el problema fue la fe y la confianza. Esto se vive solo por la confianza y la fe. Cristo en mí, para que Él en mí sea santificación, es solo una cuestión de fe. Si yo ya lo leí en la Escritura, si yo ya lo sé, que Él es en mí la esperanza de gloria, entonces ahora yo debo confiar en Él. Si yo quiero ser santo y vivir la pureza del Señor, yo tengo que confiar en Él, que Él sea mi santificación, que Él sea mi santidad, y soltarme en los brazos del Señor y decirle, Señor, si vos no lo hacés, yo no lo puedo hacer. Y yo clamo para que vos en mí seas esa santificación que lo dé. Porque es una cuestión de vida y de comunión, más que una cuestión de doctrina sola. Mire, Israel, usted sabe que Israel fue sacado de Egipto, fue por el desierto y en un punto llegaron a Cades Barnea, un lugar donde Dios los posiciona porque estaban a punto de tomar la tierra prometida. Y el Señor los manda a los espías a revisarla, a ver la tierra que van a tomar, porque están a punto de tomarla. Ellos tenían que ver la tierra que iban a tomar, ellos no tenían que decidir si iban a entrar o no. El Señor les dijo, manda espías para que vean la tierra que van a tomar. Y hay algo muy curioso allí estudiando en las Escrituras, es que los hebreos posiblemente, dicen a los teólogos, que no tenían armas, porque ellos venían sin saber, ellos venían de ser esclavos, ellos no sabían pelear, ellos habían estado 400 años de esclavitud en Egipto. Ellos no eran hombres de armas, de espadas, no eran hombres que sabían ir a la guerra, no sabían nada. Sin embargo, Dios los tiene posicionados en un lugar y les está diciendo, tienen que entrar y tienen que tomar esa tierra. Y ellos vinieron con reportes sabiendo que allá adentro habían gigantes y que había gente y habían ejércitos. Simplemente imaginémonos esa situación. Imagínense que estás allí, tenés que entrar, no tenés armas, no sabes pelear. Posiblemente no tenían armas. Y si las tenían, no las sabían usar. Porque no eran guerreros por naturaleza. Entonces, ¿qué esperaba Dios de ellos? Que ellos creyeran. ¿Qué esperaba Dios? Que ellos confiaran. Y es lo mismo, dice que todas esas cosas se escribieron para nosotros, que hemos alcanzado estos tiempos. Nosotros tenemos que ver eso no como historia, tenemos que verlos como un ejemplo de cómo, de fe o de antife, cómo ellos se comportaron en ese momento. Ellos no confiaron en el Señor, ellos dudaron de la palabra del Señor. Ellos tenían una orden, que era entrar y tomar la tierra. Tenían que creer, obedecer y confiar. Son tres palabritas que usted tiene que anotar. Creer, confiar y obedecer.
Es lo mismo que nos toca hacer hoy. Confiar en que Jesús es mi santificación. Creer que Él es mi santificación. No mi gran pensamiento, mi lógica y mi deseo o mi gran actitud. No, es que esta persona tiene una actitud tremenda. Tu actitud no sirve de nada si no confías en el Señor, porque el que en definitiva te da la victoria es Él. Vamos a poner fundamento escritural, porque acá está el punto neurálgico de tus victorias o tus derrotas. Primera de Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. Por eso le digo, no es importante si tenían espada o no tenían espada. De hecho, Jericó, ¿cómo la tomaron? Dando vueltas, con un sofá. Así tuvieron la primera victoria. Fíjese, pasó 40 años después. Acá estamos en la situación donde ellos se vuelven. Usted sabe que ellos estuvieron 2 veces frente a la tierra prometida. Esta vez eran los primeros. Recién venían ahí del monte Sinaí. Se encuentran allí. Entonces Dios le dice, listo, vuélvanse. 40 años estuvieron dando vueltas. 38 para ser más exacto. ¿Y qué tenían que saber ellos? Que Jehová nos salva con espada o con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Está hablando de sus enemigos. Yo quiero que la iglesia y todos nosotros recibamos esta palabra. Porque se tiene que levantar nuestra confianza en el Señor. Se tiene que fortalecer nuestra fe. Y eso va a hacer que obedezcamos. Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Imagínense en los tiempos de los ejércitos que te aparezca un Dios y te diga no sirve de nada los caballos ni las espadas. Todos peleaban con espadas, todos tenían caballos y carros y jinetes, pero ustedes no, dice el Señor. Uy, que nosotros vemos, ese es el problema, nosotros vemos cómo prospera el vecino, nosotros vemos cómo prospera el pariente, nosotros vemos cómo hace aquel otro para tener sus victorias aquí en la tierra. Pero ¿qué te dice el Señor? No mires cómo este mundo obtiene sus victorias. Porque vos sos mi pueblo, vos no sos un pueblo más, vos sos mi pueblo. Y vos vas a obtener las victorias como yo te digo, no como vos querés. Segunda de Crónicas 20:17. Toda la historia de Israel, mi hermano, es para nosotros, es para esto. No habrá para que peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ese es el mensaje del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dejen de buscar la santidad, como lo dijo Aristóteles. Yo soy vuestra santificación, dice el Señor. Dejen de pensar que la sabiduría está en una universidad. Yo soy vuestra sabiduría, dice el Señor. ¿Qué decía David? Me has hecho más sabio que a mis enseñadores. Me has hecho más sabio que los que me enseñaban. ¿Por qué? Porque Él amaba su palabra. Y esto aplica para tu economía, para tu vida laboral, para tu salud. Estás pasando enfermedad, estás pasando situaciones. Tal vez el Señor no estás viendo las victorias porque tienes que confiar más en Él, tienes que soltarte más en los brazos del Señor. Acá entra tu futuro, tu familia, lo que vas a comer en los próximos días. Y por cualquier conflicto que te encuentres en el día de hoy, tienes que entender que nosotros somos el pueblo de Dios, no somos un pueblo común de la tierra. ¿Qué pasó con ellos? Ellos no confiaron, ellos murmuraron contra el Señor. Y miren, ¿qué querían hacer los israelitas? Querían apedrear a Moisés. Claro, nosotros lo vemos con el diario del lunes y decimos, qué cabezón, che. Nos puede estar pasando lo mismo a nosotros hoy. Enojados con Dios, enojados con el pastor, enojados con la iglesia, enojados con todo el mundo. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no me funciona lo que yo hago? Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? A Moisés, a Aarón. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ahí la palabra no es irritar, es menospreciar. Y nosotros cuando no le creemos al Señor, lo que hacemos es menospreciar su palabra. Si Él te dijo que no es con espada, si Él te dijo que no es con tu fuerza, si Él te dijo que no es con un título universitario, qué bueno si lo tenés. Cuando yo digo así no estoy menospreciando la educación, mi hermano, sepa que lo que te quiero decir es que no es lo que dijo Aristóteles. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ese ha sido el problema de Dios toda la vida. ¿Hasta cuándo no me creerán?
con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Claro, porque ellos vieron todos los milagros. Pero ¿y usted qué? Si usted del día que fue justificado por la fe, usted no ha sido otra cosa que un milagro caminando. Hemos visto cómo Dios nos provee, cómo nos sostiene, cómo nos sana, cómo nos cuida, cómo nos ha librado. Todo eso lo hemos visto. ¿Cómo que no has visto milagros? Por eso se metió todo eso de las emplomaduras de la boca y del otro que se les tiraba la pierna. Todo eso lo hizo el diablo para distraer a la gente, para que se vaya atrás de las falsas señales y deje de ver los milagros cotidianos de todos los días, que es como Dios ha sostenido nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que tenemos. En ese tiempo se enojaban con Moisés, ahora se enojan con el pastor, con la iglesia, con el marido, con la esposa, con el gobierno. Hermano, no es el gobierno argentino con el que nos tenemos que enojar. Por más que sean unos perversos, confiemos en el Señor, cada uno tiene su batalla que pelear. Todos nosotros tenemos una batalla, tanto personales, individuales, como familia, pero también como iglesia. Jóvenes, ustedes van a poder encontrar una persona piadosa para formar familia. Confíen, dice el Señor. No, es que no encuentro novia, no encuentro novio. Confíen en el Señor. Porque muchos pudimos, con la incertidumbre, con ser nuevitos en el Señor, y el Señor nos sostuvo. Si sabemos confiar en Él, si sabemos esperar en Él, solamente obedécele. Van a poder ser sostenidos en un mundo económicamente inestable. Sí, se puede ser sostenidos por el Señor. ¿Por qué te pensás que no se le gastaba la sandalia, no se le gastaba el vestido? Para vos se escribió todo eso. Solo que tenemos unos miedos infundados, muchas veces por falta de oración, de conocer la palabra, de fe, de confianza, pero hermano, fortalezcas en la fe. Fortalezcas en la fe. Van a poder ser felices y superar todo desafío de la vida. Sí, van a poder. Van a poder servir al Señor y van a poder glorificar su nombre. Sí lo vas a poder servir. Prepárate, confía, cree, capacitate. Y si nos toca pasar por aflicción, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces no es cuántas espadas nos compramos o cuántas espadas tienes, sino cuánto confías en el Señor y en su palabra. Después la segunda generación, porque después de que ellos no quisieron entrar y vinieron con que tenemos mente de langosta y vinieron con todo el mal reporte, los 10 espías, ¿qué les dijo el Señor? Listo, vuélvanse. ¿A dónde? Al Mar Rojo. Miren usted, 38 años dando vuelta por todo el desierto, espantoso, porque no le creyeron. Tome consejo. Esto tiene que ser proverbio para nosotros. ¿Qué pasa cuando yo no le creo al Señor? ¿Qué pasa cuando yo no confío en el Señor? ¿Qué me pasa? Termino en un desierto espantoso. Y muchos cristianos pueden estar en un desierto espantoso por no estar confiando en el Señor. Pasaron 38 años y otra vez frente a las llanuras de Moab, y ahí están viendo Jericó. Y esta generación que es nueva porque todos los incrédulos se murieron en el desierto, están allí a punto de entrar. Y el Señor les da la misma lección de hace 38 años. Entren, den vueltas, toquen la trompeta, y se cayeron todos los muros de Jericó. Mi hermano, así se tomó la primera ciudad. Dígame si no es Dios poderoso, maravilloso, tremendo, y no necesitamos ni una espada, ni un cuchillo, ni un caballo, ni un jinete, ni un carro. No necesitamos nada, solamente que me creas, dice el Señor. Por eso el Señor llamó a un tartamudo para hablar. Por eso el Señor llama lo vil y menospreciado en este tiempo que somos nosotros. Por eso nos ha llamado, para que le confiemos, para que creamos en Él. Y si tienen espada o tenemos espada, tiene que ser un adorno, mi hermano. Si usted tiene título universitario, tiene que ser un adorno. Dios lo va a usar, pero eso es un adorno. Eso no es lo que determina la victoria. Es simbólico. Ni tu fuerza, ni tu inteligencia, ni tu apellido, ni tu fama sirve para lo que Dios quiere hacer. No, porque a veces decimos, no, si se convirtiera Messi, qué tremendo sería. No, porque Dios no usa la fama del hombre. Por eso muchos famosos que vinieron al Señor y se pensaron que Dios los iba a usar y se mandaron macana, dijeron soncería, el mundo los infló, porque fíjese la necedad de los mismos cristianos. Si te llega a convertir Messi, lo tenés que guardar 5 años y prepararlo en la palabra para que salga madurito a hablar. No, ahí no va, lo manda. Ya se ha pasado con cantantes, con músicos, un montón de gente. Y usted después los ve haciendo tonterías. Así es la vida en Cristo, mi hermano. Vayan a anunciar que yo los voy a usar. Yo, dijo el Señor, yo voy a poner palabras en su boca. Vayan que no les va a faltar nada. Entren en las profundidades, como dijimos hace un par de semanas. Métanse en las profundidades, allí se ven los buenos negocios.
emprendan y van a ser direccionados, pero si no inicias, no hay nada que corregir. Dice, Él enderezará tus pasos, dice, ¿no? ¿No dice así? Él enderezará tus pasos. Si vos no estás caminando, ¿qué paso va a enderezar? No, acá estoy esperando que el Señor me muestre. Salí a caminar, arrancá, y Él enderezará tus pasos. Tal vez te equivocas a la primera, tal vez fracasas a la primera, pero si nunca salís, no hay nada que enderezar. No lleven 2 túnicas, ni oro, porque el obrero es digno de su salario. Mire, si muchos cristianos entendieran y creyeran al Señor, no tendrían necesidad de nada y estarían sirviendo al Señor. Yo siempre digo, a veces lo toman mal, pero hay gente que esto lo puede tomar. Es buen negocio servir a Dios. Entiéndalo en el buen sentido. Es buen negocio servir a Dios. Fuiste llamado para eso. Ahora, cuando yo no le creo, cuando yo no salgo a hacer lo que Él me llamó, hay problemas. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso es tan importante nuestra relación de amor con Dios. Usted puede fallar muchas veces. Eso ya está como casi estipulado. Dijo el Señor, van a pecar, se van a equivocar. Ahora, lo que no está como que Dios no concibe, que no lo amemos, que no queramos estar con Él, que no queramos pasar tiempo con Él, que no amemos su palabra. Eso, hablándolo humanamente, o sea, yo no lo concebiría, no lo entendería. Falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Recuerde que estamos hablando de esto por las advertencias de Pablo a los romanos. ¿Cuál era la palabra para los espías? Vayan y tomen la tierra. ¿Qué dijeron los 10 espías? No podemos, es imposible, son grandotes. Esa es la falsa doctrina que causa división. ¿Qué pasó? 10 para un lado, 2 para el otro. Por eso la doctrina que está hablando Pablo dice, ojo con los que ponen tropiezo con la doctrina, porque causan divisiones. Porque si Dios dice por allá, ¿por qué vamos a decir que es por el otro lado, mi hermano? Tenemos que conocer la palabra de Dios, la doctrina de Dios, para que no hayan divisiones. Y si hay 10, mire, habían 10 equivocados y 2 que tenían la razón. No siempre la multitud tiene la razón. Claro, entonces, ¿qué hicieron? Cambiamos la doctrina. Dios quiere cumplir tus sueños, hermano. Suena lindo, pero no es el evangelio. Dios quiere cumplir tus sueños. La mujer es igual al varón. Y empezamos con un montón de cosas que se metió en la iglesia. Y suena lindo, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dios te quiere rico, mi hermano. ¿De dónde sacamos eso? Otro dijo, no importa si no entendés el mensaje, tu experiencia con Dios es lo que importa. Claro, de ahí salen todos los engaños que hay, ¿no? Porque yo sentí y salen las doctrinas. Mi hermano, acá ninguna doctrina es porque vos sentiste. Es o está en la Biblia o no está en la Biblia. No podemos tener doctrinas porque yo tuve una experiencia con Dios. Y así salen todavía hasta el día de hoy, jóvenes que fueron al infierno, otros fueron llevados al cielo, otros vieron la luz al final del túnel y salen contando. Y yo digo, ¿cómo pierden el tiempo? Y no lo están haciendo malintencionados, sino que han sido engañados. Han sido engañados por sus propias almas. Hay un libro que recomiendo que hay que estudiarlo, El poder latente del alma. Te explica el poder que tiene el alma te puede engañar. Hay gente que sana por la mente, fíjese que hay gente mentalista. Hay poder en el alma. Por eso es tan perverso, dice que el corazón es engañoso. Tenemos que entender el peligro de confiar en la carne. ¿Y qué está pasando hoy? Que las experiencias están reemplazando la palabra y la doctrina. En Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso gran parte de la teología liberal dice que la doctrina no es importante porque causa división. Hermanos, es precisamente allí donde nosotros tenemos que poner el énfasis. La unidad, ¿en dónde está? En la sana doctrina. La unidad está en la sana doctrina, en conocer la palabra de Dios impartida por los ancianos en las congregaciones. Dios dijo, entren a la tierra prometida. Esa era la doctrina. Sí, pero hay gigantes. ¿Y eso qué es lo que es? El sentir. Sintieron que había gigantes, los vieron, por supuesto. Claro que estaban, pero fue un sentimiento. No fue lo que Dios les había dicho. Y nosotros nos encontramos todos los días bajo la misma situación. ¿Qué dice Dios y qué sentís vos? ¿Qué dice Dios y qué ven tus ojos? Ahí está todo nuestro problema.
Por supuesto que en cuanto a doctrina hay criterios que pueden variar y esto hay que aplicarlo siempre porque si no te parece el legalista, porque hay cosas que hay que explicarle. El evangelio no es algo simplista. Mire, fíjese, por ejemplo, algunos puntos de la escatología. La segunda venida es antes, en el medio, después de la tribulación. ¿Cuándo eso? Son criterios. Hay hombres preciosos de Dios que no están de acuerdo en eso y no por eso se dividen. Podemos convivir en una misma iglesia sin tener bien claro esos criterios de la escatología. ¿Por qué nos vamos a dividir por eso? Por pequeñeces. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana. Ahora, después que venga Cristo, ¿empieza el milenio o lo estamos viviendo ahora? Eso no puede ser, eso que Cristo va a venir, Cristo va a venir. Pero no nos podemos dividir por doctrinas secundarias o terciarias. ¿Me sigue? Como ya vimos hace algunas semanas atrás, algunos comen, otros no comen. Otros querían guardar el sábado, otros no querían guardar el sábado. Mi hermano, no nos podemos dividir. Pablo te da libertad en esos criterios. No juzgue al que come, no menosprecie al que no come. Hay hermanos nuestros en otras iglesias que son más bulliciosos, otros que son más solemnes. Hermanos, no nos podemos dividir por eso. Por supuesto, nos pasemos ya a la payasada de andar rodando por el piso, pero, hermanos, sí, hay iglesias más bulliciosas. Usted va a decir una iglesia en Nueva Orleans, donde están los negros, como cantan con sus coros, y usted no puede decir que esos son herejes. Otras iglesias somos más solemnes. Mucha gente inmadura se ha dividido por estas cosas. Ahora, en cuanto a las doctrinas fundamentales de nuestra fe, no podemos tener cada uno un criterio. Tenemos criterios claros que se enseñan cada domingo y cada reunión o cada evento especial que nosotros tenemos. No se discute que fuimos elegidos por su soberanía sin ningún mérito. No se discute. No se discute que la justificación es sin las obras de la ley. Presta atención porque esto es fundamento de nuestra fe. La justificación es sin las obras de la ley, solo por la fe y solo por medio de Cristo. No vamos a discutir eso está claro. ¿La muerte de Cristo fue sustitutiva? Claro que sí. Él derramó la sangre por nosotros, pero también fue inclusiva. Por eso nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Me entienden? O sea, esos son fundamentos de nuestra fe. La resurrección de Cristo fue una realidad y la de nuestro cuerpo también lo será. Por eso se escribieron los credos, las confesiones, todo a través de la historia de la iglesia. Ahí está lo importante. Fíjese que en los credos no están las discusiones de si tenían ombligo, no se discutía eso. O si la música tenía que ser de una manera o de otra. La santificación, otro tema, la santificación, ya esto ha sido bastante ajetreado. La santificación, tienes que guardar ley, tienes que obedecer preceptos, la santificación también es por la fe. La santificación también es por la fe. Necesito que recibas esto porque es lo que hablamos recién. No, es que yo tengo que hacer, usted no tiene que hacer nada. La santificación es por la fe y como resultado de tu fe van a haber obras. Y esas obras son para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y un día serán recompensadas cuando el Señor dé su recompensa. Y luego Pablo remata la carta con una excelente noticia. Y Satanás será aplastado en breve bajo vuestros pies. Esto es maravilloso. Él nos está diciendo que todo lo que estamos viendo en el mundo se va a acabar. Esto es muy importante porque realmente desanima muchas veces cómo vemos el mundo. Hermanos, estamos en tiempos muy críticos. Ayer vi un grupo de gente que se autopercibe perro, estaban todos gritando frente a un congreso en un país del mundo. Todos gritaban, ladraban. Quieren que los reconozcan como perros. Dígame si el mundo no está cada día más loco. Hoy estamos viendo países boicoteados por sus propios gobernantes. Si usted está viendo el panorama mundial, hoy el ataque es Europa. Parece que la mente de las tinieblas se ha propuesto destruir a Europa. Y lo que yo le quiero decir a la gente, atención, porque después sigue América. Fíjese lo que está pasando ahora en Europa. Se han puesto de acuerdo. Hay una guerra, por supuesto, ¿no? Es todo un sistema. Estamos bajo un sistema. Hay algunos gobiernos que están cambiando, que se están yendo a la derecha. Los de izquierda están permitiendo que toda la parte musulmana del África se meta y los están defendiendo. Están activando leyes para defenderlos. Son violadores, son ladrones, asesinos. Yo no sé si usted está viendo todo lo que está pasando en Europa. Alemania, que es un país modelo, no es la Alemania que yo vi hace 10 años. Un país que teníamos como ejemplo de cómo se comportaban socialmente, del orden, de la limpieza. Vea lo que está pasando en Francia. Vea lo que está pasando en España, cómo han dejado entrar a todos los musulmanes y están aprobando leyes para que ellos no se les haga nada. El sábado aquí en Buenos Aires, una jueza puso una ley para que no se pueda revisar las armas a los ciudadanos y que se devuelvan todas las armas incautadas. Imagínense, yo cuando veo eso digo, esto es tiniebla.
lo que nos está pasando en el mundo es tremendo. Está en todos lados, pero hoy el foco parece ser Europa. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? Satanás será aplastado en breve bajo vuestros pies. Millones están bregando por la aprobación de una ley que no castigue la pedofilia. Estas palabritas después las vamos a tener que editar porque ya me borraron un video que habíamos grabado durante la pandemia donde yo hablaba de las vacunas. Me escribió YouTube y dice, le hemos sacado y se lo hemos borrado porque usted está desinformando a la sociedad. Y yo había hablado de las vacunas hace 4 años, imagínense, 4 años ese video. Hay gente revisando los videos, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Hay un montón de gente en el mundo que quiere habilitar una ley para que sea normal la pedofilia o la pederastía. Pero Pablo dijo, Satanás será aplastado en breve. Miles de inmorales en todas las capitales del mundo marchan desnudos en las calles pidiendo que se despenalice o se acepte su modo de vida inmoral. Cada vez peor. Lo que yo vi esta semana es tremendo. Marchas y marchas de cientos y cientos de personas desnudas por las calles, haciendo cosas que no puedo ni nombrar para que se aprueben leyes a favor de ellos. Pero Satanás será aplastado en breve bajo vuestros pies. Si el mundo supiera que esto es una cuestión espiritual y de las tinieblas, pero usted sí lo sabe y yo lo sé. Millones saliendo ahora con banderas palestinas reivindicando el terrorismo, pero Satanás será aplastado en breve bajo vuestros pies. El comercio, la trata de niños y secuestros es un mercado multimillonario en todo el mundo, en el que están involucrados políticos, presidentes, famosos, músicos, multimillonarios. Por ejemplo, el caso Logan, que lo estamos viendo, que lo estamos viviendo aquí en carne propia en Argentina. Pero eso pasa en todo el mundo y en todo lugar. Pero Satanás será aplastado en breve. Hermanos, es evidente que el ataque no es político, no es social y no es económico. Es directamente de parte de las tinieblas. Por eso Pablo no está perdiendo tiempo cuando dice Satanás será aplastado en breve. Sería perder el tiempo ir a discutir de economía. Eso sería. Se piensa que porque mira, Alemania no tiene problemas económicos y está más inmoral que ningún otro país. En España se vive re bien. Vaya a ver los problemas que hay ahora. Vaya a ver a Francia. No es un problema económico. Los ancianos en España no saben qué hacer con la jubilación. Van a comer afuera, viajan, pero se suicidan porque no tienen esperanza de vida. Nosotros cuando estuvimos en España, el altísimo índice de suicidio de los viejitos, porque no tienen por qué vivir. O sea que no es un problema económico, es un problema de propósito, es un problema espiritual. Gran parte de la humanidad tiene su mente gobernada literalmente por las tinieblas. Eso es lo que está pasando. Cuando usted ve a una jueza defender a los delincuentes, es una mente en tinieblas. ¿Sabe lo que se está cumpliendo? Romanos 1:24. ¿Se acuerda? Así empezamos la carta. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que está pasando. No es una cuestión que se pueda resolver discutiendo. Por eso vamos a ver discusiones interminables. Es en este contexto donde Pablo dice, Satanás será aplastado en breve bajo nuestros pies. El Señor, de esto se trata la Biblia, mi hermano. En Génesis 3:15, después del pecado, después que la serpiente tomó el sistema del hombre, tú le herirás en la cabeza, pero ella te herirá en el calcañar. Señores, ahí se predicó lo que va a pasar por el resto de la vida del ser humano. Y toda la Biblia es el proceso de Dios por donde tiene que pasar el mundo y el hombre para que vuelvan a estar bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo Jesús regrese, y eso es lo que todos estamos esperando que se cumpla, pasará Romanos 16:20, que es lo que hemos dicho toda la mañana. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Esto te tiene que dar una óptica de cómo tenemos que enfrentar la vida, sabiendo lo que está pasando, que esto es un problema de tinieblas en la mente y en el corazón de las personas. Por eso la única esperanza de este mundo, ¿sabe qué es? Predicar el Evangelio. Y Pablo termina la carta con un saludo, Romanos 16:21. Os saludan Tito, mi colaborador, y acá empiezan los saludos de los hermanos. Acá hay un espíritu muy lindo, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Se ve que Pablo tenía un escriba, ¿no? Él dictaba y otro escribía. Así se está terminando esta carta.
Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Se ve que había uno que era político, tesorero de la ciudad, fíjese. Era cristiano y estaba en la iglesia. No decía, no, yo tengo cosas más importantes que hacer después de eso. No estaba con ellos, estaba cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termina con una doxología que dijimos, doxa es gloria y logía, logos o palabra. Doxología significa palabras de gloria a Cristo. Así termina Pablo todas las cartas, dándole gloria al Señor. Romanos 16:25, y al que puede confirmaros, en otras palabras, afirmarlos, el que los puede afirmar a ustedes, según mi evangelio. ¿Sabe por qué usted puede ser afirmado? Porque puede ser que no estemos firmes. No que no seamos salvos, puede que no estemos firmes en la fe. Entonces, el que puede afirmarte según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que hay un misterio con el que vamos a terminar la carta y vamos a empezar tal vez la próxima semana o la otra, porque acá te menciona el misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así termina la carta, pero termina ahí diciéndote que hay un misterio. Termina con un misterio y la pregunta es, ¿cuál es ese misterio? Porque el Mesías fue anunciado en Génesis 3:15, o sea, los profetas hablaron de un Mesías. Siempre se habló de un Mesías desde el principio de la Biblia. O sea que el Mesías en sí no es ese misterio. Su muerte y sufrimientos fueron anunciados por casi todos los profetas, pero hubo un misterio que había estado oculto desde los tiempos eternos. Y ese misterio es lo que usted tiene que aceptar, conocer y vivir, que es la iglesia. El misterio es el cuerpo de Cristo, que en sí es Cristo, pero es ahí donde usted entra. Es ahí donde somos nosotros incorporados a este misterio. Es la iglesia, es el cuerpo, es la esposa del Cordero. Y ese es el tema de la otra parte que vamos a seguir cuando empecemos con carta a los Efesios. Porque fíjese que Romanos nos habla de lo que el hombre por el pecado perdió algo. ¿De qué te habla Romanos? De lo que recuperó que había perdido. Pero Efesios te continúa el mensaje de la carta de los Romanos, porque el hombre no quedó como había quedado antes del pecado, sino que ahora fue puesto en Cristo. Y entonces Efesios, ¿de qué te va a hablar? Del misterio de la iglesia, porque ahora no solamente que el hombre recuperó lo que había perdido en el huerto del Edén, sino que fue trasladado a Cristo fue participante de la naturaleza divina y fue hecho parte del cuerpo de Cristo. Y Efesios te habla de, o sea, si usted me pregunta a mí, yo creo que Efesios es como la continuación de la carta a los Romanos, porque te habla de lo otro que el Señor nos ha regalado, que es ser parte del cuerpo de Cristo. Voy a terminar con Efesios 3:1 y ahí terminamos con el día de hoy, para que usted vea que ese misterio es del que Pablo nos está hablando y se lo mostró a los Efesios. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjese, y acá lo explica, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Fíjese cómo Pablo engancha y sigue hablando en la carta a los Efesios, la otra parte que no está en Romanos. Y de eso vamos a encargarnos, si el Señor así lo permite, nos regala la vida y nos da la elocuencia de que podamos compartir con la iglesia la carta a los Efesios. Amén.